Buenas noches, profesor. En esta semana vamos a hablar acerca del tema del cálculo de espacio de almacenamiento. Nuestro grupo está conformado por Renzo Gozar, Fiorella Ibarra, Gerson López, José Ordóñez y quien le habla, Valeria Guerra. Siguiente, por favor. Zonas del almacén. Siguiente. Para poder hallar el área del almacén, se debe tener en consideración cuáles son las zonas que se encontrarán en nuestro almacén. Por ello, hemos dividido el almacén en zona de carga y descarga. Esta zona está habilitada con medios para poder cargar y descargar la mercancía para trasladarla a la siguiente zona. La zona de recepción, aquí es donde se realiza un control de calidad de la mercancía recibida, se verifica el estado en el cual se recibió la mercancía y los datos de ubicación en el almacén. En esta área debe haber comunicación continua acerca del ingreso de las mercancías a fin de mantener actualizados los registros de stock en el almacén. Siguiente, por favor. Otra zona que hemos considerado en nuestro almacén es la zona de expediciones. Se trata de una zona destinada al embalaje de los pedidos ya preparados. Resulta fundamental disponer de esta zona para independizar la preparación de pedidos de la carga en el camión. La siguiente zona que hemos considerado es la zona de almacenamiento. La zona de almacenamiento es el eje fundamental del almacén y debemos determinar el número y el tipo de estanterías, los medios de manipulación, su ubicación y la colocación de los productos en las estanterías para obtener la máxima productividad. Siguiente, por favor. También hemos considerado lo que es la zona de los pasillos para poder calcular el área del almacén. La distribución de los pasillos es una parte también fundamental, ya que una buena división y separación de los mismos proporcionará una correcta accesibilidad a las zonas de aprovisionamiento, almacenaje y recogida de mercancía, lo que se traduce en una mayor efectividad y seguridad dentro del almacén. Otra zona que también hemos considerado es la zona de oficina, el área administrativa. Las oficinas pueden estar a ras del almacén o en una planta superior con visibilidad de toda la zona de almacenaje y próximas a las zonas de expedición y o de carga y descarga. Todos los almacenes necesitan ser gestionados y conllevan operaciones administrativas. Ahora doy pase a mi compañero. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Renzo Goza. Voy a hablar acerca de los datos principales para los cálculos. Tenemos estantes para materia prima. Uno que es para las bobinas de hilo. Las bobinas de hilo, como mencionamos anteriormente en avances anteriores, se van a almacenar 18 bobinas en una caja, ¿no? Mediante los cálculos hemos llevado a la conclusión de que las cajas por rack serían 1152, considerando que un rack tiene de alto 10.7 metros, de un ancho 1.38 metros y de un largo 15.46 metros, ¿no? Divididos en 9 columnas y 8 pisos. Para los insumos, estamos considerando el mismo rack con el mismo largo, ancho y altura. Los espacios van a ser los mismos, 9 columnas y también 8 filas. Los insumos para almacenar van a ser entre etiquetas para las cajas y también lo que serían el alcohol propivinílico, que es para la máquina engomadora, 25 kilogramos cada bolsa. Para empaques, el mismo rack de alto 10.7 metros, de ancho 1.38 metros y largo 15.46 metros, ¿no? En este caso, las cajas, como son por unidades de cada bobina, van a ir abiertas, aplanadas, como se ve en la imagen. Y aquí hemos calculado el número de racks para las cajas, ¿no? Para calcular cuántos racks se necesitamos primero el volumen del estante, basándonos en los datos anteriores, alto y ancho y largo. El volumen de cada caja desarmada, como se ve en la imagen, tenemos las dimensiones de una caja en la que va a entrar un rollo de tela. Aplicamos la fórmula de volumen para las cajas y eso lo dividimos, ¿no? Entre lo que sería el volumen del estante entre el volumen de la caja, dándonos la unidad de 49.032. Y eso vamos a usarlo para dividir la cantidad de cajas semanales entre entre el volumen de la caja, entre la unidad, lo cual sería 1.22 racks, que vamos a redondearlo a 2 para considerar un poco más de cajas, para no depender tanto de un lote exacto, ¿no? Estantes para producto terminado tenemos para los rollos de tela, en este caso que es nuestro producto final,
El rack va a variar un poco, va a ser de alto 5.85 metros, de ancho 1.38 y de largo 9.55, ¿no? Van a ser 6 pisos y 6 filas. Los rollos por rack van a ser 1008 rollos. Los mecanismos para traslado que nos da el caso Textil Chavin Sac son montacargas, los cuales tienen unas medidas de lado 3.6 metros, de ancho 1.16 metros y de alto 2.12 metros, ¿no? Como se ve en la imagen. Y las traspaletas o patines mecánicos para transportar materia prima, o bueno, en este caso productos terminados en pallets, sería de lado 1.54 metros, de ancho 0.55 y de alto 1.18 metros. Balance de línea. El balance de línea lo hemos aplicado para hallar el número de operarios que se van a necesitar para cada día de producción, ¿no? En este caso nos hemos basado en la producción de nuestro DOP, resumido en el cuadro en la parte derecha. Cada elemento con su total de tiempo, que es 1 hora, 1.38 horas, ¿no? En este caso, lo que hemos hecho es una regla de 3 simples. El 20 que apreciamos en la parte izquierda son los rollos que salen de nuestro proceso. 20 rollos en 1.38 horas, ¿no? Convertido a 24 horas, tendríamos 347.83 de capacidad, ¿no? La demanda, que es 3.215, nos hemos basado en la demanda únicamente del Cotton 100. Y bueno, hallando la capacidad entre demanda nos sale 0.108, lo cual nos va a ayudar para hacer el número de estaciones, ¿no? Que es total de las tareas, el tiempo, y con eso nos sale 12.8. A la eficiencia 100% de cada trabajador, estaríamos considerando un total de 13 operarios en la línea. Ahora le doy pase a mi compañero, muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Fiorella Ibarra y les voy a hablar acerca del cálculo del coeficiente de evolución. Siguiente, por favor. Bueno, luego de haber calculado ya las dimensiones, lo que explicó mi compañero para cada estante, tanto para elementos estáticos y elementos móviles, procedemos a determinar la n mayúscula, que vendría a ser el número de lados en el que se puede operar, y n minúscula, que vendría a ser la cantidad de elementos estáticos como móviles. Entonces, luego procedemos con la fórmula para la altura de elementos móviles. En la primera columna hemos calculado multiplicar el lado por el ancho por la altura, que vendría a ser la cantidad a usar, pero en la primera fila en los operarios, que es para los elementos móviles, vamos a multiplicar la altura por la superficie estática estandarizada de 0.5 metros por la cantidad, que vendría a ser 13. Y para el lado de la segunda columna vendríamos a multiplicar el lado por el ancho por el número de la n minúscula, que vendría a ser las cantidades. Asimismo, para la tercera columna multiplicamos el lado por el ancho por la altura, pero de los elementos estáticos, perdón. Y la cuarta columna, que vendría a ser el lado por el ancho por n minúscula. Entonces, en la primera, la segunda y la tercera y cuarta columna procedemos a sumar y obtenemos los resultados del 99.40, 51.71, 1400, 143.036.10 y 1698.24. Entonces, para hallar el total de la altura de elementos móviles como para la altura de elementos estáticos, procedemos a dividir la primera columna entre la segunda columna, y asimismo para la altura de elementos estáticos, la primera columna entre la segunda columna. Entonces, al obtener el resultado de 1.92 y 8.44, utilizamos la fórmula de K, que vendría a ser en el numerador la altura de elementos móviles sobre 2 por la altura de elementos estáticos. Y esto nos resultaría finalmente el coeficiente de evolución nos da el resultado de 0.11. Gracias. Buenas noches, profesor. Continuando con la exposición, Gerson López. Hablaremos sobre el dimensionamiento por áreas. Siguiente, por favor.
En este caso, para aplicar el método de Burchett, que es para hallar la superficie total, necesitaremos calcular la superficie estática, gravitacional, de evolución y los números de elementos móviles, ya que va a ser necesario para hallar la superficie total. Para el caso de los elementos estáticos, en el primer elemento sería estantes de materia prima, la superficie estática vendría a ser el largo por el ancho. Para lo que es estante de materia prima, nos está saliendo 21 por 0.3. La superficie gravitacional vendría a ser la superficie estática por el número de lados. En este caso nos saldría 21,3 también. Y para lo que es la superficie de evolución, que vendría a ser la superficie estática más la superficie gravitacional por la constante K, que mi compañera anterior lo calculó, nos estaría saliendo 4,86. Y teniendo una superficie total de 1806.606. Lo mismo calculamos para lo que es el producto 2, que sería el estante de productos, teniendo que la superficie estática de 21,3, la superficie gravitacional de 21,3 igual, y lo que es superficie de evolución de 4,86, teniendo como una superficie total de 95,06. Siguiente, por favor. Para lo que es el empaque, estantes de empaques, tendremos una superficie estática de 27,1, al igual que la superficie gravitacional, 27,1, y lo que es superficie de evolución sería 6,16, teniendo una superficie total de 120,54. Para lo que es los estantes de producto terminado, la superficie estática vendría a ser de 13,2, la superficie gravitacional igual, y lo que es superficie de evolución sería 3, teniendo una superficie total que vendría a ser 1761,55. Siguiente, por favor. Para lo que es los elementos móviles, tenemos lo que es el montacargas. Para el montacargas tenemos la superficie estática, sería de 4,2, la superficie gravitacional igual 4,2, y la superficie de evolución sería 0,95. La superficie total nos saldría 83,73. Para lo que es la transpaleta, la superficie estática vendría a ser 0,8, la superficie gravitacional 0,8 y la superficie de evolución 0,19, teniendo una superficie total de 16,98. Siguiente, por favor. Acá hacemos un cuadro resumen de todas las superficies que hemos calculado, teniendo en cuenta que la superficie total es el producto entre el número de elementos móviles o estáticos de un tipo por la suma de la superficie total, la estática y la gravitacional. Entonces, teniendo un total de 3.883,91 metros cuadrados, que vendría a ser el área de nuestro almacén. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es José Ordóñez y voy a presentar lo que es condiciones de almacenamiento. Siguiente, por favor. Las condiciones generales. El almacenamiento de materia prima e insumos se realiza con separación mínima de 60 centímetros con respecto a las paredes perimetrales. Disponer con paletas y tarimas elevadas de piso por lo menos de 15 centímetros, de manera que permita realizar las respectivas limpiezas, desinfección o fumigación, si es el caso. El sitio destinado para el almacenamiento será de uso exclusivo. Siguiente, por favor. Infraestructura. La infraestructura y el espacio físico deben responder a las necesidades de almacenamiento de la empresa, de acuerdo con el volumen de materiales empleados. Por ello, se debe considerar los siguientes aspectos: la ubicación, fácil de movimiento, condiciones ambientales, iluminación, ventilación, humedad relativa, temperatura. Aquí también se puede ver los equipos y materiales. El almacén debe contar con estantes, tarimas, armarios y vitrinas que guarden una distancia adecuada entre ellos. Se debe contar con termómetros e hidrómetros de acuerdo con las características de las materias
almacenarse. Se debe contar con extintores e implementos exigidos en las normas de seguridad industrial. Se debe contar con botiquines de primeros auxilios ubicados en lugares adecuados y accesibles. El almacén debe contar con los materiales de limpieza necesarios. Siguiente, por favor. Las condiciones de almacenaje de las materias primas. La materia prima utilizada para la fabricación de tela drill debe estar en un sitio completamente diferente al producto terminado. Por ello, para contar con un buen almacén de materia prima, se debe tener en cuenta las condiciones de temperatura, ya sea reflejar la materia prima, limpieza del entorno, entre otros. Estos parámetros deben de ser comprobados directamente y de forma diaria. Condiciones para el hilo de algodón. Temperatura entre 40 grados para ser almacenados en periodos extensos. Humedad entre 10 y 12%. Condición de almacenamiento para el poliéster. Debe ser almacenado en una zona libre de polvo. No debe haber ningún material flotante en el aire. Se debe quitar los residuos del acabado mediante ventilación y limpieza con aspiradora. Condición para el almacenamiento del rayón. El rayón es una de las fibras sintéticas resistentes a la luz, por eso se recomienda que durante su almacenamiento las condiciones de iluminación sean normales. Las condiciones para el almacenamiento del elastano. Las condiciones ambientales para el elastano almacenamiento debe estar en unos 5 y 24 grados de temperatura y unos 55 a 65% de humedad relativa. Siguiente, por favor. Las condiciones de almacenaje de productos terminados. Siguiente. Las condiciones de almacenaje de productos terminados. Existen diferentes alineamientos para que los productos almacenados en las bodegas sean preservar en condiciones óptimas. No obstante, hay un cierto de tiempo que transcurre en la compra de productos por parte del consumidor, es decir, la entrega de la tela. Por otra razón, debe almacenarse con cuidado bajo condiciones monitoreadas regularmente. Ubicación del almacenaje. Los productos terminados deben guardarse en una atmósfera limpia y libre de polvo. Los espacios para almacenar las telas de algodón o sintéticos deben estar situados en áreas donde la contaminación atmosférica sea mínima. Por otro lado, se debe tener en cuenta algunos factores ambientales como la luz. No debe permitirse que la luz solar caiga directamente en el espacio del almacenaje. Los empaques deben permanecer protegidos, ventilados, que la tela se exponga a la luz directa, temperatura y humedad. Las condiciones ambientales ideales para almacenar hilos son temperatura 15 y 25 grados, la humedad entre 40% y 60%. Recomendaciones para un buen almacenaje. Mantener en todo momento las telas cubiertas con un material de protección, examinar los paquetes de inventario que se hayan almacenado por largo tiempo y revisar si hay presencia de daños, evitar colocar comida, bebida cerca de la tela, ya que pueden causar muchas manchas y traer plagas, verificar periódicamente para asegurarse de que no haya contaminación o amarilleo ocurrido debido a la calefacción central, evitar la proximidad de la tela a la luz eléctrica en las bodegas. Doy por concluido esta exposición. Muchas gracias.